Buenos días, mis alumnos del segundo medio B, Hola, ¿cómo profe. están? Bien, Esperando que aquí. compartiendo aprendizaje, que eso es lo más importante. Entonces, en el día de hoy continuaremos, continuaremos refiriéndonos a la guía número 6. La guía número 6 básicamente es una guía de aprendizaje que consiste en todos aquellos contenidos conceptuales de la guía número 4 y guía número 5 sobre los derechos humanos. Entonces, repito, la guía número 6 se envía o entrega al profesor. La guía número 6 se entrega o envía al correo electrónico del profesor. La guía número 6 está subida a la página web desde el domingo, sábado o domingo, si no me equivoco. Por lo tanto, tienen fecha de entrega. La fecha de entrega es el día viernes. Día viernes, queridos estudiantes. Dudas, consultas, interrogantes sobre las fechas, luego ustedes me preguntan. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Primero que nada, la guía número 6 está estructurada en tres partes. En tres partes, definiciones, preguntas de desarrollo y comprensión de lectura. Por lo tanto, empezaremos a explicar en qué consiste la guía número 6. Ya, entonces, jóvenes, voy a compartir el documento de la guía número 6 sobre los derechos humanos. Tengan presente que el tema principal son los derechos humanos. Vamos a compartir el documento número 6. Necesito que presten absoluta atención para poder guiarlos u orientarlos en la guía número 6. Buenos días, Agustinas. Buenos días, Constanza. Entonces, empezaremos. Compartiremos documentos de la guía número 6. Guía número 6. Continuemos. Entonces, empezaremos explicando lo siguiente. Lo siguiente, queridos estudiantes, ya, empecemos. Ya, esta guía número 6 se debe entregar o enviar al profesor en la fecha que corresponde. Acá, viernes 12 de junio. Aquí, viernes 12 de junio, fecha importante. ¿Correcto? A continuación, primera parte, definir brevemente algunos conceptos. Yo propuse 4: derechos humanos, formación ciudadana, crímenes de lesa humanidad y democracia representativa. Repito, derechos humanos, formación ciudadana, crímenes de lesa humanidad y democracia representativa. Estas definiciones aparecen en las guías número 4 y 5, que ustedes podrán responder
respecto a los derechos humanos, son aquellos derechos que pertenecen a las personas por el solo hecho de serlos, que consisten en su universalidad, que pertenecen a todos y que nadie puede transgredirlos o vulnerarlos, que son los derechos humanos. Que tenga presente son aquellos derechos que se caracterizan por su universalidad, en virtud de la cual a todos les corresponde tenerlos sin distinción de raza, sexo, religión, orientación sexual, etc. Después está formación ciudadana, que es la formación ciudadana. Lo hemos señalado en las guías anteriores. La formación ciudadana es el proceso de aprendizaje continuo de niños, adultos, jóvenes, en que se comparten habilidades, conocimientos, actitudes en la vida para una sociedad democrática, básicamente. Eso podrían decir respecto a la formación ciudadana. Cada definición, como mínimo 2 líneas. Los crímenes de lesa humanidad, claramente, son los crímenes realizados por agentes del Estado o funcionarios públicos de manera sistemática u organizada, cuyo propósito es masacrar, asesinar, matar a una determinada población civil. Hay muchos ejemplos históricos concretos acerca de los crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? La guerra civil yugoslava, los crímenes de Stalin, los crímenes de Mao Zedong, los crímenes de Pol Pot, el genocidio judío, genocidio armenio, que claramente también podríamos señalar las dictaduras militares de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Entonces, democracia representativa. Bueno, respecto acá, ¿qué podrían decir para guiarlos o ayudarlos? Es un sistema político institucional en la cual los ciudadanos votan o sufragan por representantes que posteriormente legislan y validan el proceso político electoral. Democracia representativa. Actualmente en Chile vivimos en una democracia representativa. Entonces, estos 4 conceptos claves de las guías 4 y 5, ustedes, sin lugar a dudas, podrán definir, claramente definir. Jóvenes, hasta ahora, ¿alguna duda, consulta, interrogante de estos conceptos? ¿Todo claro? Profe, Sí, profe, todo claro. Dígame, don Fabián. revisé de mi carpeta del colegio y le envié la guía 6. Ya, ¿Sí se ¿cuándo me la envió? envió? ¿Cuándo me la envió? Fue como... Ya, revise bien, por Fue la favor. primera que hicimos, fue como hace como una semana atrás y más de 2 No, semanas la envié. lo que sucede, querido Fabián, es que la guía número 6, recién yo la subí el domingo, creo que el domingo, por lo tanto es imposible que usted me haya enviado hace una semana atrás la guía número 6. Revise bien. La guía número 6, revise bien. No me ha llegado la guía número 6.
Ya. Eso, revise bien, por favor. Gracias, sigamos. Sigamos. Ya. Entonces, primer ítem, definir conceptos claves de la guía número 4 y guía número 5. Derechos humanos, formación ciudadana, crímenes de lesa humanidad, democracia representativa. Ya. Segundo ítem consisten en preguntas de desarrollo en la cual hay que leer comprensivamente y atentamente para posteriormente responder. Acá, en la primera pregunta, ¿qué significa que los derechos humanos son inalienables e indivisibles? Básicamente acá estamos hablando o aludiendo a las características de los derechos humanos en la actualidad, ¿cierto? Que sean inalienables e indivisibles, que nadie, ninguna persona en su sano juicio o de manera concreta puede ser esclava y tampoco pueden dividirse dichos derechos porque todos son importantes y relevantes en su mérito. Esta respuesta aparece en la guía número 4, si no me falla la memoria. Número 4. O en los videos que yo envié también. Pregunta número 2. ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? ¿En qué consisten los derechos humanos de segunda generación? ¿En qué consisten los derechos humanos de segunda generación? Bueno, acá con los referidos respecto a los derechos humanos de segunda generación, estamos refiriéndonos a los derechos económicos y sociales. ¿Cierto? Estos derechos humanos de segunda generación aparecen bien descritos en el video que yo envié en la guía número 4. El ejemplo de derechos humanos de segunda generación, bueno, el derecho al acceso de trabajo digno, decente, bien remunerado, el derecho humano de acceder a una negociación colectiva o sindicato, entre otras cosas. Entonces, muchachos, aquí tienen que describir en qué consisten los derechos humanos de segunda generación. Segunda generación. Atención, atención con la próxima pregunta. ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina? ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina? Entonces acá, queridos estudiantes, tienen que recordar lo que sucedió en nuestro país entre los años 1973 y 1990. ¿Qué sucedió respecto a la dictadura militar chilena? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué significó una dictadura militar durante 17 años? ¿En qué consistió? Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, tienen que tener presente que Chile en ese entonces vivía en una lógica histórica de la Guerra Fría. Sí, lógica histórica de la Guerra Fría. Por lo tanto, con ello, eso.
Estas son las preguntas de desarrollo, queridos estudiantes. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué me podrían decir? Perdón, disculpen, ¿qué me podrían decir de la pregunta número 4? ¿En qué consistieron las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras militares en América Latina? ¿Quién podría, tienen alguna idea de cómo responder esta pregunta, queridos estudiantes? Tortura, abuso de ¿Ya? poder militar hacia ¿Ya? las personas, em, que eran arrestados injustamente, ¿Correcto? solo por ¿Correcto? andar en las calles, También muchas igual de el las toque de personas queda. fueron desaparecidas. ¿Correcto? Entonces, muchachas o muchachos, acá ustedes pueden responder la pregunta a partir de la experiencia propia de Chile, ¿cierto? Sí, Como, tal como ustedes señalan, arrestos injustos, exilios, torturas, asesinatos, entre otras cosas. Esto ocurrió entre los años 1973 a 1990. Jóvenes, ténganlo bien presente. La otra pregunta que olvidé precisar: ¿cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? Aquí tienen que recordar todo lo sucedido durante octubre 18, tanto los reclamos de la ciudadanía como de organizaciones nacionales e internacionales de los derechos humanos, en la cual existió violencia, daño ocular, muerte. Por lo tanto, ¿cómo se manifiesta el abuso policial? ¿Cómo se manifiesta el abuso policial en materia de derechos humanos? ¿Qué tipo de actitud, conducta o comportamiento tuvieron los carabineros o las fuerzas de orden pública, queridos estudiantes? ¿Cuándo existe abuso policial en materia de derechos humanos? ¿Qué podrían responder a eso? Cuando la policía ocupa fuerza mayor, si se podría decir así. Cuando la policía usa eso de fuerza. ¿Se podría decir que sí? Hable más fuerte, no se le escucha bien, por favor. Se podría decir que sí, cuando ocupa fuerza mayor sobre los ciudadanos. Ya, sí puede ser, claro. Continuemos. Muy buen punto, Valentina. las Muchas gracias. capturas sin, ¿Cómo? las capturas sin alguna como prescripción antes, así que Sin ningún sin ninguna razón, así como, prueba. sí, Perfecto. así Sí, eso, como, no sé, pues vive en el Manzano, este debe ser drogadicto, vamos a ir a, no sé, a allanar la casa. por supuesto, eso es ilegal, eso no corresponde. En ese caso, Carabineros o la PDI están incurriendo en un acto ilícito de ilegalidad contra un ciudadano chileno. Buen punto, Amanda. Gracias. Yo escuché un día una noticia, profe, que hicieron Dígame, una barricada y ¿ya? Carabineros se quedó ahí parado y no hicieron nada, en plan, no apagaron el fuego, no hicieron nada, se quedaron ahí parados, como que Carabineros piensa que ellos, ellos no hacen nada, en plan, no apagan el fuego, se preocupan, pero arrestan a la gente que está afuera, en plan, y a drogadictos que no lo deben arrestar. Bueno, Fabián, en ese caso
lamentablemente existe diferencias de criterio o de procedimiento por parte de carabineros y muchas veces incurren en esa clase de conductas cuestionables o conductas inaceptables, Fabián. Ya. Pero sucede, sí sucede. Sucede porque no se realizan de manera clara y precisa los protocolos a seguir. Lamentablemente, Fabián, lamentablemente. Gracias por comentar eso, Fabián. Muchas gracias. Ya, el ítem número 3. Ítem número 13. Comprensión de lectura. Ítem número 3, comprensión de lectura. Atención, queridos estudiantes, acá es un tema sobre la muerte de George Floyd. Atención. La rabia no es solo por George Floyd, sino por cada víctima que la policía ha creado. Comprensión de lectura. Puntaje máximo 8 puntos. Ya, voy a leer este pequeño fragmento. Atención, atención. Las protestas y la rabia han estallado en los Estados Unidos no solo porque un policía blanco a sangre fría cortó el suministro de aire de Floyd al arrodillarse sobre su cuello hasta que se le fue la vida, sino también porque ese fue solo uno de los muchos y frecuentes episodios deshumanizantes. Su muerte es un recordatorio de la supresión cotidiana que se le impone a tantos afroamericanos, que sus vidas son baratas y que pueden ser extinguidas en cualquier momento y en cualquier lugar por un uniformado con una pistola. Ya, Profe, hemos leído el fragmento. Dígame, Amanda. ¿sabe que en Netflix hay una serie que se llama Así nos ven? Que se trata igual del abuso policial sobre los afroamericanos. Y es un caso real que fue como en 91, ¿Ya? 94, algo así. ¿Correcto? Y que se trata de que un grupo así de norteamericanos, desde afroamericanos quiero decir, fueron a como a un parque de noche y por ahí cerca había habido un asesinato de una mujer blanca y lo Correcto. culpan a todos ellos y todos eran menores de 16 y todos los policías así los tildan de violadores, de asesinos y solo por estar en el lugar de los hechos y siquiera era así como al mismo tiempo que fue el asesinato, sino que media hora después. De eso se Entiendo. trata toda la serie. Yo no la pude seguir viendo porque de verdad como que me angustia demasiado que sea así para otras personas. Solo porque cambia su color de piel, entonces no quise seguir viendo la serie, pero vi el primer capítulo y de eso se trataba. ¿Es una serie o película? No una serie. Son como 5 capítulos, pero los ¿Ya? capítulos son largos. ¿Recomendable verla? Sí, pero igual tiene mucha violencia y mucho vocabulario, pero dice para mayores de 16. Po. Pero Correcto. Correcto. eso es un caso real. Entonces, Entiendo. Agradezco tu aporte, Amanda. Pero la primera pregunta, a partir de la lectura anteriormente mencionada, es la siguiente. ¿Qué refleja la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? ¿Qué refleja la muerte de George Floyd para la sociedad norteamericana? Esa es la primera pregunta, queridos estudiantes. ¿Qué podrían decir ustedes?
Primera pregunta, ¿qué refleja Que fue una el amor? injusticia, po. Ya un acto deshumanizante e injusto y Ujú. violento, ¿sí? Pero Sí. ¿qué representa para la sociedad norteamericana? Piensen, piensen y profundicen más lo que estamos señalando. Que los Tengan- matan porque no les interesan. Como que Le no da les lo gusta mismo. no les gusta tener a los negros. Ya, eso, claro, tú dices que eso tiene que ver con la concepción de mundo de la sociedad norteamericana, en la cual los afroamericanos, la población afroamericana no debiera existir a ese nivel de violencia. Sí, o sea, para mí parecer, yo creo que eso piensan ellos. Por algo los matan. Claro, pero tengan presente que esta es una herida cultural que viene de siglos atrás. Por lo tanto, Ah, sí, pues. todavía en la sociedad norteamericana, Antonia y queridos estudiantes, existen sombras Vale. acerca de los derechos fundamentales de la población afroamericana, porque aún la policía blanca incurre en actos ilegales Violento. e inconstitucionales contra la población afroamericana. Yo a veces Claro, pienso que la policía blanca, profe, dígame. que Es deje que a los ellos se negros creen en paz, muy ¿no? discriminativos con los negros. Profe, eso que pasó da a ver que mucha gente en Estados Unidos aún como que no se actualiza, si se podría decir, porque Continúe. ya mucha gente, mm, o sea, igual mucha gente aún es racista. Pero entonces, Claro. Continúa, te estoy escuchando. es que no, me perdí, ya no hay yo cómo explicarle, entonces me voy a ordenar un poquito. No hay problema, Valentina. No hay problema. La Queda, policía blanca, profe, yo a veces pienso que son racistas, no piensan que los negros también quieren tener sus derechos. Siempre han sido así con los negros que ellos piensan como que son esclavos, ¿no? claro, hay un factor, Sí, eso, profe, existe un que factor, todavía no entienden que los afroamericanos en realidad son personas comunes y corrientes como todos. No por su color de piel son menos o peores personas. tengan presente, así es, Valentina. Tengan presente que hay un factor histórico, cultural, en la cual la población afroamericana era sistemáticamente insultada, ninguneada, asesinada, masacrada por, por la población blanca estadounidense. Estamos hablando de hace unos 200 años atrás solamente. Dígame. Y lo peor es que no es solo en gente, no sé, como adulta, como anciana, que uno puede decir, ya bueno, será que eran otros tiempos antes, donde las personas negras eran como sirvientes, pero no es solo eso, sino que también ahora los niños toman esas como personalidades racistas. Que un abuelo le enseñe eso a su nieto es como súper desconcertante aún. Por supuesto, tengan presente que esa,
esta situación histórica de extrema gravedad que ocurre a la población afroamericana proviene de larga data. Tras la Guerra Civil estadounidense que ocurrió entre los años 1859 a 1863, desde allí que los negros fueron objeto de insultos, humillaciones, asesinatos, tortura, discriminación. Y si bien se ha progresado o avanzado en libertades civiles, en mayor cohesión social, lamentablemente no ha sido lo suficientemente potente para lograr una sociedad norteamericana cohesionada, integrada, lamentablemente, chiquillos, chiquillas. Y hay algo muy paradójico porque existe solamente una raza. ¿Saben cuál es? La raza humana. Sí, la raza humana. Es la única raza que existe. Entonces, cuando aluden a discursos delirantes, violentos, discriminatorios contra la población afroamericana, habla del nivel de estupidez, de imbecilidad o de ser limitado intelectualmente. Para que vean, chiquillos. Tengan presente todo lo que ha ocurrido y ha generado la muerte de George Floyd en la sociedad norteamericana. Muchas ciudades norteamericanas se paralizaron en sus calles, manifestaciones ciudadanas, reclamos. Y no solo norteamericanas, profe. Eso lo hace más interesante aún, digno de un análisis sociológico. Habría que analizar, sí, ¿saben qué? Habría que analizar minuciosamente lo que está ocurriendo en la sociedad norteamericana para que muchas ciudades externas a Estados Unidos apoyaran por solidaridad, lealtad o complicidad ideológica el reflejo de la muerte de George Floyd. Queridos estudiantes, ¿algo más que agregar sobre la muerte de George Floyd? Yo creo que esa respuesta no tendrán grandes problemas para No, profe. responder. No creo. No creo. Tengan cuidado con el audio, por favor. Gracias. Gracias, chiquillos. La otra pregunta, ¿cuál es la otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Si hay semejanzas en la sociedad norteamericana y la sociedad chilena respecto a algún conflicto histórico existente en materia de derechos humanos. ¿Hay semejanzas o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Hay semejanzas en la sociedad norteamericana y la sociedad Lo que chilena? ocurrió Pero, en el profe, en estallido relación social, con los negros. ¿Sí? ¿Correcto? Diga. Ah, ya. No, por eso lo estoy que aludiendo. ocurrió en el estallido social, profe, Continúe. A ver, explíquese, por que favor. ahí los carabineros disparaban y hicieron mucho daño ocular. Entonces Daño. lo podríamos comparar con el policía que asfixió a George Floyd. ¿Ya? Y igual a la discriminación, porque aquí igual muchos chilenos discriminan a los migrantes de color. Bueno, ahí tienes un gran ejemplo, O Valentina. sea, no Muy solo bien. de color, pero igual hay mucha discriminación aún. Muy bien. Habría que examinar
los grados de discriminación de los chilenos contra los haitianos, peruanos, colombianos, venezolanos. Es un buen punto. Es que también los colombianos vienen a puro traficar, pues por eso quizás algunos chilenos son así, porque saben a lo que vienen. Claro, habría que empezar a investigar o examinar, Antonia, qué porcentaje de inmigrantes colombianos viene simplemente a traficar, en cambio, cuáles vienen a trabajar de manera honrada y honesta. Es un punto que aparece mucho en los reclamos de los chilenos, pero en verdad, Antonia, y a todos No, yo le ustedes... digo porque donde vive mi abuela hay hartos colombianos así, pues por eso le digo. ya, perfecto. Y están ahí en donde viven, una vez mataron a un cabro, por eso le digo, por problemas. Entonces, no todos vienen humildemente a trabajar. Claro, entiendo. La realidad que tú estás viviendo en el barrio indica que ellos vienen a traficar, ¿correcto? Sí, Ya. Entonces, tienen que responder esas dos preguntas de la comprensión de lectura. El tema es sobre la muerte de George Floyd. No creo que tengan grandes problemas. Lean y relean el texto que yo compartí, y a partir de eso ustedes podrán lograr responder las preguntas, queridos estudiantes. ¿Algo más sobre la muerte de George Floyd? Las implicancias, las consecuencias de lo que generó y está generando en la sociedad norteamericana. No, pero Queridos estudiantes, no, profe. ¿algún otro comentario, duda, interrogante? ¿Algún otro comentario, duda? no, Romina, no, profe. ya. Jóvenes, queridos jóvenes, mis alumnos del segundo medio B, que son buenos muchachos. La fecha de entrega es el viernes 12 de junio, ¿ya? De la Ya. guía número... ¿Correcto? Sí. Si hay algún retraso me avisan y lo entregan cuando corresponde, ¿ya? Esta guía número 6 sí que se entrega y se envía al profesor, ¿ya? Por favor. Ya, profe. Por favor. Ya, Aparte, antes de cerrar el boliche y de decir Cerati, la clase, ¿alguna pregunta, duda, interrogante, comentario? No, profe. No, profe. No, profe. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo claro, queridos Sí. estudiantes? Sí. Profe, Ya. Entonces, queridos estudiantes, dos cosas. La fecha de entrega el viernes, por favor. Y si se trazan, me avisan por correo electrónico y yo lo entenderé. Jóvenes, cuídense mucho, Igual, profe. aíslense, les tengo mucho aprecio y estima y que tengan una gran semana. Ya, Sin hacer profe. Usted Gracias, igual. Usted igual, profe. Chao, cuídense. sin hacer más comentarios, cuídense mucho y Cerati. Chao. Cerati. Chao a todos, que estén bien, cuídense mucho. Adiós.